pensamiento y oración del día. Seamos obedientes. El ser humano debe tener muy claro que muchas veces las personas que son obedientes tienen la capacidad completamente de ser personas preparadas para saber escuchar y, al ser obediente, hacer bien las cosas. Qué mejor en la vida cuando escuchamos la voz de Dios y le somos obedientes por medio de su palabra. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Es mejor ser personas obedientes. Muchas veces creemos o tenemos entendido que hacer sacrificios significa obediencia, de que vale que hagas grandes sacrificios y en realidad no escuchas la palabra de lo que Dios nos manda realmente hacer. Dios quiere formar en nosotros sus grandes propósitos, pero nosotros somos lo que decidimos si nuestro corazón se pone terco. Muchas veces, al no escuchar la voz de Dios, eso hace que nosotros seamos personas tercas y no aprendamos realmente a escuchar a Dios. Dios se va a buscar otro corazón cuando la persona no le permite ser una persona obediente. Lo principal es escuchar y hacer bien las cosas. Dios quiere que trabajemos en nuestros corazones. Él quiere que siempre tengamos una forma de caminar en obediencia, ante todo haciendo su voluntad, más que los grandes sacrificios que entendemos que hacemos por Dios. No significa con esto de que no hagamos sacrificios, pero sí que aprendamos a hacer siempre Dios su voluntad, y veremos grandes cosas que sucederán en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios. Oremos. Dios que estás en las alturas, yo quiero aprender cada día más a ser obediente. Que cuando haga un sacrificio por ti, sea sacrificio en el cual tú me has mandado. Hacerlo como tú quieres. Yo quiero hacer bien las cosas. Así de igual forma quiero que cada ser humano alrededor del mundo hagamos bien las cosas y la hagamos basada a lo que tú, Señor Dios Todopoderoso, quieres en nuestras vidas. Gracias por amarnos. Gracias por ser tú el Dios de siempre, el Dios que nos ama, el Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Gracias por amarnos y gracias por estar siempre ahí y por habernos regalado este hermoso día y todas las cosas maravillosas que tú cada día nos das. En ti confiamos y en ti ponemos toda nuestra fe. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios les bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo de Dios dice: amén.